La relación con la ira y la emoción. La ira y el odio son dos de nuestros amigos más íntimos. Cuando era joven, tuve una relación bastante estrecha con la ira. Luego, al pasar el tiempo, sentí un gran desacuerdo con ella. Utilizando el sentido común, con la ayuda de la compasión y la sabiduría, ahora tengo un argumento más poderoso con que derrotar la ira. Según mi experiencia, es evidente que si el individuo hace un esfuerzo, puede cambiar. Por supuesto, el cambio no es inmediato y lleva mucho tiempo. Para cambiar y ocuparse de las emociones, resulta decisivo analizar qué pensamientos son útiles, constructivos y beneficiosos para nosotros. Me refiero ante todo a esos pensamientos que nos tranquilizan, nos relajan y nos dan paz de espíritu, en oposición a los que crean inquietud, miedo y frustración. Este análisis es parecido al que podríamos hacer para cosas externas como las plantas. Algunas plantas, flores y frutos son buenos para nosotros, así que los usamos y los cultivamos. Las plantas que son venenosas o nocivas para nuestra salud, aprendemos a reconocerlas y a veces hasta a destruirlas. Existe un parecido con el mundo interior. Es demasiado simplista hablar del cuerpo y la mente. Dentro del cuerpo hay billones de partículas diferentes. Del mismo modo, hay muchos pensamientos diferentes y una diversidad de estados mentales. Resulta aconsejable echar una mirada atenta al mundo de la mente y hacer una distinción entre los estados mentales nocivos y los beneficiosos. Una vez que uno reconoce el valor de los estados mentales buenos, puede aumentarlos o fomentarlos. Buda enseñó los principios de las 4 nobles verdades y estos forman la base del Dharma. La tercera noble verdad es la extinción. Según Nagarjuna, en este contexto, extinción significa el estado mental o la cualidad mental que, mediante la práctica y el esfuerzo, suspende todas las emociones negativas. Nagarjuna define la verdadera extinción como una situación en la que el individuo ha alcanzado un estado mental perfecto, libre de los efectos de los diversos pensamientos y emociones dolorosas y negativas. Ese estado de verdadera extinción es, según el budismo, un dharma genuino y por lo tanto es el refugio que todos los budistas practicantes buscan. Buda se convierte en objeto de refugio digno de respeto porque ha alcanzado ese estado. Por lo tanto, la reverencia que uno siente hacia él y la razón por la que uno busca refugio en Buda no es porque éste haya sido desde el principio una persona especial, sino porque ha alcanzado ese estado de verdadera extinción. Del mismo modo, la comunidad espiritual o sangha se toma como un objeto de refugio porque sus miembros son individuos que ya están en el camino que conduce al estado de extinción o lo están emprendiendo. Descubrimos que el verdadero estado de extinción solo puede entenderse desde el punto de vista de un estado mental al que se ha liberado o purificado de pensamientos y emociones negativos por medio de la aplicación de antídotos y neutralizantes. La verdadera extinción es un estado mental y los factores que conducen a él son también funciones de la mente. Además, la base sobre la que se realiza la purificación es el continuum mental. Por lo tanto, la comprensión de la naturaleza de la mente es decisiva para la práctica budista.
Con esto no quiero decir que todo lo que existe es simplemente un reflejo o proyección de la mente y que aparte de la mente nada existe. Pero debido a la importancia que la comprensión de la naturaleza de la mente tiene en la práctica budista, la gente describe a menudo el budismo como una ciencia de la mente. En términos generales, en la literatura budista, un pensamiento o una emoción negativos se definen como un estado que ocasiona perturbación dentro de la mente. Esas emociones y pensamientos dolorosos son los factores que crean infelicidad y desorden dentro de nosotros. La emoción, por lo general, no es necesariamente negativa. En un congreso científico al que asistí junto con muchos psicólogos y neurólogos, se llegó a la conclusión de que hasta los budas tienen emoción, según la definición de este estado de ánimo que aparece en diversas disciplinas científicas. Por lo tanto, podemos hablar de karuna, bondad o compasión infinitas, como un tipo de emoción. Desde luego, las emociones pueden ser positivas y negativas. Sin embargo, cuando se habla de ira, etc., nos referimos a emociones negativas que inmediatamente crean algún tipo de infelicidad o inquietud y que a largo plazo crean ciertas acciones. Esas acciones llevan con el tiempo a dañar a otros y eso nos acarrea dolor o sufrimiento. A eso llamamos emociones negativas. Una emoción negativa es la ira. Quizá hay dos clases de ira. A una de ellas se la podría transformar en una emoción positiva. Por ejemplo, si uno tiene un interés y una motivación compasiva sincera por alguien y esa persona no escucha nuestras advertencias acerca de sus acciones, entonces no hay otra alternativa que el uso de algún tipo de fuerza para detener las fechorías de esa persona. En la práctica del Tantrayana hay técnicas de meditación que permiten transformar la energía de la ira. Esa es la razón de las deidades coléricas. Sobre la base de la motivación compasiva, la ira puede en algunos casos ser útil porque nos da una energía adicional y nos permite actuar velozmente. Sin embargo, la ira comúnmente conduce al odio y el odio es siempre negativo. El odio abriga rencor. Yo normalmente analizo la ira en dos niveles, en el nivel humano básico y en el nivel budista. Desde el nivel humano, sin ninguna referencia a una ideología o a una tradición religiosa, podemos observar las fuentes de nuestra felicidad, la salud, las comodidades materiales y las buenas compañías. Ahora bien, desde el punto de vista de la salud, las emociones negativas como el odio son muy malas. Como la gente por lo general trata de cuidarse la salud, la actitud mental es una técnica que puede utilizar. El estado mental de uno debería ser siempre tranquilo. Aunque aparezca alguna angustia, como es natural en la vida, uno debería mantenerse siempre tranquilo. Como una ola que se levanta desde el agua y vuelve a disolverse en el mar, estas perturbaciones son muy cortas, así que no deberían afectar a nuestra actitud mental básica. Aunque no podemos eliminar todas las emociones negativas, si nuestra actitud mental básica es saludable y tranquila, no se verá muy afectada. Si uno se mantiene tranquilo, la presión sanguínea, etc., es más normal y como consecuencia nuestra salud mejorará. Aunque no pueda explicarlo científicamente, creo que mi propia condición física mejora a medida que envejezco. Tomo los mismos medicamentos
tengo el mismo médico, como los mismos alimentos, así que la razón debe ser mi estado mental. Algunas personas me dicen, usted debe de tener algún tipo especial de remedio tibetano. Pues no. Como he dicho antes, de joven era bastante irritable. A veces disculpaba esto diciendo que era porque mi padre era irritable, como si se tratara de algo genético. Pero al pasar el tiempo, pienso que ahora casi no siento odio hacia nadie, ni siquiera hacia los chinos que crean desdicha y sufrimiento a los tibetanos, siento realmente ningún tipo de odio. Algunos de mis amigos íntimos tienen presión sanguínea alta y, sin embargo, nunca sufren crisis de salud y jamás se sienten cansados. A lo largo de los años he conocido a algunos adeptos muy buenos. Mientras tanto, hay otros amigos que disfrutan de grandes comodidades materiales y que cuando empezamos a hablar, después de las amabilidades iniciales, se ponen a quejarse y a lamentarse. A pesar de su prosperidad material, esas personas no tienen mentes tranquilas o pacíficas. En consecuencia, siempre se están preocupando de la digestión, del sueño, de todo. Por lo tanto, resulta claro que la tranquilidad mental es un factor muy importante para la buena salud. Si uno quiere buena salud, no tiene que buscar a un médico, sino mirar dentro de sí mismo. Tratemos de utilizar algo de nuestro potencial, incluso resulta más barato. La segunda fuente de felicidad son los bienes materiales. A veces, al despertarme temprano por la mañana, si no estoy de muy buen humor, cuando miro el reloj me siento incómodo. Y otros días, debido quizá a la experiencia de la jornada anterior, cuando me despierto, estoy de un humor agradable y tranquilo. Entonces, cuando miro el reloj, lo encuentro extraordinariamente hermoso. Sin embargo, se trata del mismo reloj. ¿No es así? La diferencia está en mi actitud mental. Que el uso de los bienes materiales proporcione o no una auténtica satisfacción depende de nuestra actitud mental. Es malo para nuestros bienes materiales que la ira domine nuestra mente. Para volver sobre mi propia experiencia, cuando era joven, a veces reparaba relojes. Lo intentaba y fracasaba una y otra vez. En algunas ocasiones perdía la paciencia y golpeaba el reloj. Durante esos momentos, la ira alteraba toda mi actitud y después me sentía muy arrepentido de mis acciones. Si mi meta era reparar el reloj, ¿por qué lo golpeaba contra la mesa? De nuevo, vemos cuán decisiva es la actitud mental a la hora de utilizar los bienes materiales para nuestro auténtico beneficio o satisfacción. Nuestros compañeros son la tercera fuente de felicidad. Resulta evidente que cuando uno está mentalmente tranquilo, se muestra sincero y abierto. Daré un ejemplo. Hace unos 14 o 15 años había un inglés llamado Phillips que tenía una estrecha relación con el gobierno chino, incluso con Zhou Enlai y otros líderes. Hacía muchos años que los conocía y era muy amigo de los chinos. Una vez, en 1977 o 1978, Phillips vino a Dharamsala a verme. Trajo algunas películas y me habló de todos los aspectos buenos de China. Al comienzo de la reunión había un gran desacuerdo entre nosotros porque teníamos opiniones completamente diferentes. Según él, la presencia de los chinos en el Tíbet era buena. En mi opinión, y según muchos informes, la situación no era buena.
Como de costumbre, yo no tenía ningún sentimiento negativo particular hacia él. Simplemente creía que Phillips defendía ese punto de vista a causa de su ignorancia. Con mente abierta seguimos conversando. Yo sostenía que los tibetanos que se habían unido al Partido Comunista Chino ya en 1930 y que habían participado en la guerra chino-japonesa y habían acogido bien la invasión china y colaborado entusiasmados con los comunistas chinos, lo habían hecho porque creían que era una oportunidad de oro para desarrollar el Tíbet desde el punto de vista de la ideología marxista. Esas personas habían colaborado con los chinos movidas por una auténtica esperanza. Entonces, alrededor de 1956 o 1957, la mayoría de ellas fueron despedidas de diversos cargos públicos chinos y algunas fueron encarceladas y otras desaparecieron. Le expliqué entonces que no somos ni antichinos ni anticomunistas. En realidad, yo a veces me siento mitad marxista, mitad budista. Le expliqué todas esas cosas con franqueza y motivación sinceras y después de algún tiempo su actitud cambió por completo. Este ejemplo me confirma de algún modo que incluso cuando hay una diferencia grande de opinión, uno puede comunicarse en un nivel humano. Se pueden dejar a un lado esas diferentes opiniones y conversar. Pienso que esa es una manera de crear sentimientos positivos en las mentes de otras personas. Además, estoy bastante seguro de que si este 14º Dalai Lama sonriera menos, quizá yo tendría menos amigos en diversos lugares. Mi actitud hacia otras personas es mirarlas siempre desde el nivel humano. En ese nivel, sea presidente, reina o pordiosero, no hay diferencia, a condición de que exista un sincero sentimiento humano con una sincera sonrisa de afecto. Pienso que hay más valor en el auténtico sentimiento humano que en el estatus. No soy más que un simple ser humano. Mediante mi experiencia y disciplina mental he desarrollado una cierta actitud nueva. Eso no es nada especial. Usted, que supongo que ha tenido una mejor educación y más experiencia que yo, cuenta con un potencial mayor para cambiar. Vengo de una aldea pequeña, sin educación moderna y sin un conocimiento profundo del mundo. Además, desde los 15 o 16 años he llevado una inconcebible carga. Por lo tanto, cada uno de ustedes debería sentir que tiene un gran potencial y que, con confianza y un poco más de esfuerzo, el cambio es realmente posible si lo desea. Si siente que su modo de vida actual es desagradable o tiene algunas dificultades, no mire estas cosas negativas. Vea el lado positivo, el potencial y haga un esfuerzo. Pienso que a estas alturas ya hay algún tipo de garantía parcial de éxito. Si utilizamos toda nuestra energía o todas nuestras cualidades positivas, podemos superar estos problemas humanos. Así, en cuanto a nuestro contacto con otros seres humanos, nuestra actitud mental es muy decisiva. Hasta para un no creyente, para un simple y honrado ser humano, la fuente definitiva de felicidad está en nuestra actitud mental. Aunque uno tenga buena salud, bienes materiales usados de manera apropiada y buenas relaciones con otros seres humanos, la causa principal de una vida feliz está dentro de uno. Si se tiene más dinero, a veces aumentan las preocupaciones y se quiere todavía más. Finalmente uno se convierte en un esclavo del dinero.
Aunque resulta muy útil y necesario, no es la fuente definitiva de la felicidad. Del mismo modo, la educación, si no está bien equilibrada, puede crear a veces más problemas, más angustia, más codicia, más deseo y más ambición. En suma, más sufrimiento mental. También los amigos son a veces muy molestos. Ahora ve usted cómo minimizar la ira y el odio. Primero, es sumamente importante darse cuenta de la negatividad de esas emociones en general, ante todo el odio. Pienso que es el enemigo mayor. Por enemigo entiendo la persona o factor que directa o indirectamente destruye nuestro interés, aquello que a fin de cuentas crea felicidad. También podemos hablar del enemigo externo. Por ejemplo, en mi caso, nuestros hermanos y hermanas chinos están destruyendo los derechos tibetanos y de esa manera se produce más sufrimiento y angustia. Pero, por fuerte que eso sea, no puede destruir la fuente suprema de mi felicidad, que es mi tranquilidad de espíritu. Eso es algo que un enemigo externo no puede aniquilar. Pueden invadir nuestro país, pueden destruir nuestros bienes, pueden matar a nuestros amigos, pero todo eso es secundario para la felicidad mental. La fuente definitiva de mi felicidad mental es mi paz de espíritu. Nada puede destruir eso, excepto mi propia ira. Además, uno puede huir u ocultarse de un enemigo externo y a veces hasta se puede engañar al enemigo. Por ejemplo, si alguien perturba mi paz mental, puedo ir cerrando la puerta y quedándome tranquilamente solo, pero con la ira no puedo hacer eso. Donde quiera que vaya, está siempre allí. Aunque haya cerrado la habitación, la ira sigue estando dentro de mí. A menos que uno adopte cierto método, no hay posibilidad de huir. Por lo tanto, el odio o la ira, y aquí me refiero, la ira negativa, es a fin de cuentas el auténtico destructor de mi paz mental y es por lo tanto mi verdadero enemigo. Algunas personas creen que reprimir la emoción no es bueno, que es mucho mejor dejarla salir. Creo que hay diferencias entre diversas emociones negativas. Por ejemplo, en lo que respecta a la frustración, existe un cierto tipo que aparece como resultado de sucesos pasados. A veces, si se ocultan esos sucesos negativos, como por ejemplo el abuso sexual, consciente o inconscientemente, eso crea problemas. Por lo tanto, en ese caso, es mucho mejor expresar la frustración y dejarla salir. Sin embargo, según nuestra experiencia con la ira, si no se hace un esfuerzo por reducirla, sigue acompañándonos y hasta aumenta. Entonces, nos enfadamos incluso ante pequeños incidentes. Una vez que uno intenta controlar o disciplinar la ira, con el tiempo ni siquiera los sucesos importantes lograrán despertarla. Mediante el entrenamiento y la disciplina se puede cambiar. Cuando viene la ira, hay una técnica importante que ayuda a conservar la paz mental. Uno debe tratar de no sentirse descontento o frustrado, porque esa es la causa de la ira y el odio. Hay una relación natural entre causa y efecto. Una vez que se cumplen ciertas causas y condiciones, resulta sumamente difícil impedir que el proceso causal se cumpla. Examinar la situación es decisivo para poder detener el proceso causal en una etapa muy temprana. Entonces no llega la etapa avanzada. En el texto budista Guía del modo de vida Bodhisattva, el gran erudito Shantideva dice que es muy importante asegurarse de que una persona no se meta en una situación que lleve al descontento, porque
esta es la semilla de la ira. Eso significa que hay que adoptar una cierta actitud hacia los propios bienes materiales, hacia los compañeros y amigos y hacia las diversas situaciones. Nuestros sentimientos de descontento, infelicidad, pérdida de esperanza están de hecho relacionados con todos los fenómenos. Si no adoptamos la actitud correcta, es posible que todas y cada una de las cosas nos provoquen frustración. A algunas personas, hasta el nombre del Buda podría ocasionarles ira y frustración, aunque quizá no sea ese el caso cuando alguien tiene un encuentro personal directo con un Buda. Por lo tanto, todos los fenómenos tienen el potencial de crear frustración y descontento en nosotros. No obstante, los fenómenos son parte de la realidad y nosotros estamos sujetos a las leyes de la existencia. Eso, entonces, nos deja una sola opción: cambiar nuestra propia actitud. Produciendo un cambio en nuestra actitud hacia las cosas y los acontecimientos, todos los fenómenos pueden llegar a ser amigos o fuentes de felicidad en vez de enemigos o fuentes de frustración. Un caso particular es el de un enemigo. Por supuesto, en un sentido, tener un enemigo es muy malo. Perturba nuestra paz mental y destruye algunas de nuestras cosas buenas, pero si lo miramos desde otro ángulo, solo un enemigo nos da la oportunidad de ejercitar la paciencia. Ningún otro nos ofrece la oportunidad de la tolerancia. Por ejemplo, como budista, pienso que Buda no se ocupó en absoluto de darnos la oportunidad de ejercitar la tolerancia y la paciencia. Algunos miembros de la Sangha nos la pueden dar, pero por lo demás es bastante rara. Como no conocemos a la mayoría de los 5.000 millones de seres humanos que pueblan esta tierra, la mayoría de las personas no nos dan la oportunidad de mostrar tolerancia o paciencia. Solo la gente que conocemos y que nos crea problemas nos ofrece realmente una buena oportunidad para ejercitar la tolerancia y la paciencia. Visto desde este ángulo, el enemigo es el más grande maestro para nuestra práctica. Shantideva sostiene muy brillantemente que los enemigos o los que nos hacen daño son en realidad objetos dignos de respeto y dignos de ser considerados nuestros preciosos maestros. Uno podría protestar diciendo que no podemos considerar a los enemigos dignos de respeto porque no tienen intención de ayudarnos. El hecho de que nos resulten útiles y beneficiosos no es más que una coincidencia. Shantideva dice que si es así, ¿por qué debemos, como budistas practicantes, considerar el estado de extinción como un objeto digno de refugio cuando es un mero estado mental y no tiene por su parte ninguna intención de ayudarnos? Uno podría entonces decir que, aunque eso es cierto, por lo menos en la extinción no hay intención de dañarnos, mientras que los enemigos, muy lejos de tener la intención de ayudarnos, en realidad piensan dañarnos. Por lo tanto, un enemigo no es un objeto digno de respeto. Shantideva dice que es esa misma intención de dañarnos lo que convierte al enemigo en algo muy especial. Si no tuviera intención de dañarnos, no clasificaríamos a esa persona como un enemigo y por lo tanto nuestra actitud sería completamente diferente. Es esa intención de dañarnos lo que convierte a esa persona en un enemigo y a causa de eso nos da una oportunidad de ejercitar la tolerancia paciente. Por lo tanto, un enemigo es un precioso maestro. Pensando de ese modo, uno puede reducir las emociones mentales negativas, en especial el odio.
A veces la gente siente que la ira es útil porque crea audacia y energía adicionales. Cuando encontramos dificultades, podemos creer que la ira nos protege, pero aunque nos da más energía, esta es esencialmente ciega. No hay ninguna garantía de que la ira y la energía no se vuelvan destructivas para nuestros propios intereses. Por lo tanto, el odio y la ira no son nada útiles. Otra cuestión es que si uno siempre tiene una actitud humilde, otros pueden aprovecharse. ¿Y cómo debería reaccionar uno? Es bastante sencillo. Hay que actuar con sabiduría o sentido común, sin ira y sin odio. Si la situación es tal que hace falta algún tipo de acción por nuestra parte, se puede, sin ira, contrarreaccionar. En realidad, esas acciones que se rigen más por la auténtica sabiduría que por la ira son de hecho más eficaces. Una contrarreacción en medio de la ira puede con frecuencia ser mala. En una sociedad muy competitiva es a veces necesario contrarreaccionar. Examinemos otra vez la situación tibetana. Como he dicho, seguimos un camino auténticamente no violento y compasivo, pero eso no significa que vayamos a someternos a la acción de los agresores y ceder. Sin ira y sin odio podemos regirnos con mayor eficacia. Hay otro tipo de práctica de la tolerancia que implica cargar conscientemente con los sufrimientos de otros. Pienso en situaciones en las que, por participar en ciertas actividades, somos conscientes de las privaciones, las dificultades y los problemas a corto plazo, pero estamos convencidos de que tales acciones tendrán un efecto muy beneficioso a largo plazo. Debido a nuestra actitud y a nuestro compromiso y deseo de producir ese beneficio a largo plazo, a veces consciente y deliberadamente cargamos con las privaciones y problemas de a corto plazo. Uno de los medios eficaces por los que se pueden superar las fuerzas de emociones negativas, como la ira y el odio, es cultivar fuerzas opuestas. Por ejemplo, cualidades positivas de la mente como el amor y la compasión.